diputados y senadores, y por tanto hay que mostrar voluntad para poder legislar. El día de mañana presentaré una iniciativa sobre ley de seguridad nacional para poder aportar elementos al debate legislativo y para poder construir la mejor ley. Tenemos voluntad de que haya ley y que haya una mejor ley. La pregunta es cuántas leyes nos faltan en nuestro sistema, y cuántos recursos públicos hay para implementarlas. Es bien complicado ese asunto también. Gracias, presidente. La sociedad mexicana se encuentra actualmente atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policíacas, la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y la constante violación a los derechos humanos por diversos cuerpos de seguridad, sean civiles o militares. Es una realidad. Así, no existe un conjunto de políticas articuladas en materia de seguridad que se determine a partir de un diagnóstico que arroje claridad sobre la complejidad que representa la criminalidad común, la organizada y la vinculada a la corrupción gubernamental, que cuente con los soportes políticos suficientes que la hagan viable, sustentable y eficaz en el corto, mediano y largo plazo. En pocas palabras, en 4 años de haber iniciado este gobierno, ha sido incapaz de construir una política de Estado en materia de seguridad. Por el contrario, lo que existe es un conjunto de decisiones inconexas que, inciso A, muestran improvisación, así como cuando ocurre un brote de violencia criminal en alguna entidad federativa, la respuesta estatal consiste en trasladar a esta a las fuerzas federales, Ejército, Marina y Policía Federal o Policía Federal, para que éstas permanezcan allí hasta en tanto los criminales se repliegan o en su caso explota otra crisis de inseguridad en otra entidad. Lo que ha ocurrido es que los grupos criminales con la misma intensidad retornan o retoman su actividad delictiva en la entidad. Inciso B, han mantenido estrategias idénticas a las de los gobiernos anteriores en las que el combate por descabezamiento de líderes se ha traducido en la fragmentación y aparición de más grupos de la delincuencia organizada. Inciso C, parten de diagnósticos equivocados que confunden las causas de la capacidad de fuego y del poder corruptor del crimen organizado con sus efectos. Estos factores, junto con la debilidad, corrupción e impunidad que padecen todos los eslabones de la cadena de justicia penal, policías, ministerios públicos, jueces y autoridades penitenciarias a nivel federal, pero sobre todo a nivel local, han provocado que la sociedad mexicana siga padeciendo los peores efectos de la ausencia de una política integral, legítima y sustentable en materia de seguridad. La reforma constitucional aprobada por el Senado en junio pasado y que se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados para su discusión, constituye un primer paso importante para la construcción de esa política de Estado. El Estado constitucional debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y patrimonio de las personas, así como la funcionalidad de las instituciones democráticas. Sin embargo, cuando la ausencia sea de una mayor intensidad, gravedad o amplitud, ya porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población, puede ocurrir que la misma supere la capacidad o las capacidades de la autoridad que debe atender tal amenaza. Por lo cual, como está dicho, es necesario establecer un andamiaje normativo para la implementación de medidas focalizadas en la que concurran diversas autoridades
de manera coordinada o incluso ante las limitaciones que algunas de ellas puedan padecer. Que opere la sustitución de una autoridad por otra, que cuente con las capacidades necesarias para enfrentar el evento que afecte la seguridad interior, sea del mismo nivel de gobierno o de uno diverso. Esto puede ocurrir para la atención a la población en caso de desastres naturales, epidemias y pandemias, o en el caso de riesgo por sustancias radioactivas, químicas o armas biológicas. También puede ocurrir ante la amenaza, y está ocurriendo, que representa las actividades de grupos de la delincuencia organizada cuando los mismos han infiltrado o cooptado total o parcialmente alguna corporación policíaca federal, de una entidad federativa o de un municipio. Cuando puedan influir en el proceso de toma de decisiones de algún ente público municipal, de alguna entidad federativa o un ente federal, y se altere de manera grave el orden y la paz pública en algún municipio, entidad federativa o región determinada. Así, cuando las corporaciones policíacas federales de una entidad federativa o de un municipio, y sea esto determinado por las autoridades que esta ley no prevea, no cuenten con las capacidades institucionales para enfrentar la amenaza que representa las actividades delictivas referidas. De manera subsidiaria, en estos casos, el Ejecutivo Federal deberá determinar la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las labores de seguridad pública, en donde deberán respetarse en todo momento los derechos humanos, preservando para la autoridad civil la investigación, persecución y sanción de los delitos. La regulación normativa que atiende estas amenazas a la seguridad interior debe contener los siguientes elementos. 1. El establecimiento normativo del regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, la discusión y emisión de una ley de seguridad interior debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública. Esto conduce a fijar en las disposiciones de la ley una ruta crítica que, reconociendo esta realidad, establezca plazos, condiciones y procedimientos para permitir un regreso gradual. Permítame. Se pegó. Un regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. 2. Debe tener una activación claramente excepcional. Esto significa que la legislación debe tener como condición previa para su aplicación la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior. Se debe contar con una ley de seguridad interior que tenga verdaderamente una aplicación de carácter excepcional. 3. Que precise de una adecuada racionalidad de las medidas para atender una afectación a la seguridad interior. La ley debe establecer las características de las medidas para atender una afectación a esa seguridad interior. Por lo tanto, dichas medidas deben de ser temporales, deben quedar circunscritas a un municipio, entidad federativa o región determinada. Deben ser proporcionales, es decir, debe existir una relación de fin a medio entre el evento que afecta la seguridad interior y las acciones adoptadas para solucionarlo. Deben ser respetuosas de los derechos humanos y sus garantías,
reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los... Por favor, Mario, si me permites continuar. Deben ser respetuosas de los derechos humanos y sus garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. No pueden considerar bajo ninguna circunstancia como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos, electorales y, aun cuando cuenten con principios supuestos de la activación y criterios comunes determinados en la ley, el esquema propuesto debe permitir que el plan de acción se base en un diagnóstico previo que permita diseñar un conjunto de acciones adecuadas para atender y neutralizar la afectación a la seguridad interior, así como restablecer las condiciones que permitan regresar a las condiciones de normalidad institucional y orden constitucional anteriores a la existencia de la afectación a la seguridad interior. 4. Fundamental debe ser el control parlamentario, la rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades de quienes intervengan en los asuntos excepcionales a la afectación de la seguridad interior. Por lo tanto, esta ley debe contener disposiciones que permitan conocer al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión un diagnóstico en donde se determine la existencia o no de hechos de corrupción por parte de servidores públicos del nivel de gobierno respectivo y que la misma se relacione o haya sido causa de afectación a la paz pública. El Congreso de la Unión, ya sea en pleno o de alguna de sus cámaras o por medio de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, también podrá, durante y después de la atención a la afectación a la seguridad interior, conocer las funciones desarrolladas y actuar con control parlamentario. Dentro del esquema de un control parlamentario eficaz, que el Senado de la República deba formular objeciones al decreto del titular del Ejecutivo. Dicha objeción tendrá por efecto el regreso de los elementos del Ejército, la Marina o las Fuerzas Aéreas a sus cuarteles. Dicho informe deberá ser enviado a la Fiscalía General de la República, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que dichos entes públicos obren conforme a sus facultades constitucionales y legales en la determinación de las responsabilidades penales, administrativas y políticas a que haya lugar. Son los elementos de la iniciativa que presentaré el día de mañana ante la Comisión Permanente. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador Miguel Barbosa Huerta. Y antes de darle uso a la palabra al diputado Jorge Ramos Hernández, saludo también a nuestra amiga, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Paloma Guillén, que será la encargada de la dictaminación de estos trabajos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Agradezco al presidente, senador Pablo Escudero, la oportunidad de venir a compartir puntos de vista y la iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados en esta conferencia. Y también agradezco a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados su presencia y en particular a todos los senadores y diputados con los que estamos participando el día de hoy. El día 11 de noviembre del 2015 presenté una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y abrir un capítulo de seguridad interior para poder reflejar en un marco normativo las necesidades que la realidad local en nuestro país está demandando y que la práctica de 10 años que tiene ya el ejercicio de las Fuerzas Armadas
en las tareas de seguridad interior se fortalezca el marco normativo. Esta iniciativa tiene como fuente un caso de éxito aplicado en Baja California, replicado en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y también replicado en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el que en un esquema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, asumiendo cada una la responsabilidad en el ámbito de su competencia, logramos sacar a la ciudad de Tijuana en el periodo 2007-2010 del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina, sacarla de esa condición de anormalidad y en un lapso de 22 meses disminuir la incidencia delictiva en un 39%. Esta iniciativa no se distrae en los pleitos de competencias en los órdenes de gobierno. Por el contrario, esta iniciativa está planteando una clara intervención de un poder público del Estado mexicano que tiene la capacidad de fuerza, el adiestramiento y la fuerza suficiente para poder sofocar el tipo de fuerza que ejerce y la presión que ejerce sobre los gobiernos locales en los municipios del país, en el Estado y también, por qué no decirlo, en la propia Federación. Es importante comentar que esta iniciativa presentada hace 14 meses no es una iniciativa que viene planteada aisladamente. Entendemos perfectamente que la Ley de Seguridad Interior que motiva esta iniciativa es complementaria de la reforma al sistema de seguridad pública nacional en nuestro país. Es muy complicado desvincular la aprobación de una herramienta y otra porque los tiempos de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad interior dependen de la recuperación de las capacidades institucionales de los municipios y los estados del país, que los va a referir la reforma del mando mixto. A mí me parece como un elemento de reflexión que si es la Ley de Seguridad Interior una herramienta supletoria ante la ineficiencia y la ineficacia del orden público civil, debemos aprobar simultáneamente, si no es que primero, la reforma de seguridad pública integral para el país. En este caso, esta propuesta de reforma, más que militarizar, viene a plantear un esquema para que progresivamente se vaya retirando de los municipios y de los estados del país los militares y los marinos. En una lógica de poder recuperar capacidades institucionales en los municipios y en los estados. Y esto tiene una estrecha vinculación con un principio federalista, en una visión en la que en el federalismo tengamos claro que el 80% de las fuerzas policiales de este país están concentradas en los municipios y en los estados de la República. Única y escasamente el gobierno federal cuenta con el 7 al 8% de las fuerzas civiles de seguridad para poder combatir a los criminales. Por eso es importante hacer la apuesta al origen del servicio de seguridad básico que es en los ayuntamientos y en los municipios de México. Pero obviamente los hechos nos dan clara evidencia de que los diseños que se han aplicado para modernizar y para recuperar capacidades institucionales en los gobiernos locales han sido insuficientes. Los hechos así lo revelan, la tendencia de la inseguridad también así lo refleja. Por ello, estamos planteando en esta iniciativa poder hacer una distinción en lo que es la seguridad nacional y lo que es la seguridad interior. Para nosotros la seguridad interior tiene que ver cuando está en riesgo las instituciones. Y la franja entre la seguridad interior y la seguridad pública es sumamente estrecha y es muy frágil. Y aquí estamos haciendo un planteamiento para que a través de una declaratoria de seguridad nacional se racionalice la facultad exclusiva que tiene el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de México. ¿Y de qué manera se racionalice? A través de un procedimiento expedito en el que se funde y motive la causa fehacientemente por la cual se requiere el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en un municipio o en un estado del país. Y en esta acreditación de esa solicitud debe el Consejo de Seguridad Nacional estudiar la viabilidad de esa solicitud que puede venir de las legislaturas locales, del propio Senado de la República, como lo plantea el senador Roberto Gil, o como lo plantea también el diputado César Camacho con una gran claridad. Ahí se debe de integrar en el Consejo de Seguridad Nacional la viabilidad de cada decisión. Se tiene que estipular la temporalidad
por la cual van a transitar el uso de las Fuerzas Armadas. Ya se explicaba el caso de Tamaulipas, en donde por 10 años han vivido en la total comodidad alcaldes y gobernadores que no han asumido la responsabilidad de recuperar capacidades para asumir la función para la cual fueron electos. De ahí que es importante que esta ley prevea sanciones, consecuencias a quien no ha podido con el cargo o ha estado en complicidad por corrupción o franca colaboración con el crimen organizado, como ocurre en muchos municipios y en muchos estados del país. Entonces, esta iniciativa pretende llegar a la raíz del problema, que la raíz del problema es que no contamos con una visión federalista en donde sepamos que la verdadera seguridad se va a brindar en los municipios del país y en los estados de la República. Hacia allá debemos orientar la política pública de seguridad para que realmente la estrategia nacional esté sustentada en bases sólidas, cercanas al ciudadano, cercanas a la realidad de la población. Y en esa parte estamos planteando que podamos distinguir de una condición ordinaria de seguridad pública que la va a prever el sistema de seguridad pública del mando mixto y una condición extraordinaria de la seguridad interior que la va a prever precisamente esta reforma. Van íntimamente vinculadas, aunque con tareas y funciones distintas. En este caso, es importante que los ciudadanos sepamos por cuánto tiempo van a permanecer en nuestros municipios esas fuerzas, con qué facultades llegan y en apoyo y coadyuvancia a qué autoridades, con qué fuerza de despliegue van a actuar y en qué espacio territorial van a desplegar sus fuerzas y en qué periodo se van a retirar. Y obviamente acompañar de esa declaratoria el compromiso de las autoridades locales de definir puntualmente metas concretas para ir recuperando capacidades, porque ya la realidad nos está diciendo que obviamente mientras las fuerzas federales estén participando y las Fuerzas Armadas, la comodidad en los gobiernos locales es manifiesta. En este caso, estamos planteando que podamos transitar de un uso discrecional de las Fuerzas Armadas a un uso racionalizado y fundamentado. Que todas las comisiones o la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Procuradurías de Derechos Humanos del país tengan conocimiento de esa declaratoria previa al despliegue para que no tengamos a soldados que vienen a sustituir la incapacidad y la complicidad de los gobiernos locales a hacer esa tarea y que hoy están enfrentando juicios penales y están enfrentando juicios de derechos humanos cuando vienen a atender supletoria y solidariamente esa tarea que por incumplimiento o incapacidad están desarrollando los municipios del país. Por otra parte, una limitación fundamental: no debe utilizarse el criterio de seguridad interior para hacer que las Fuerzas Armadas participen en manifestaciones de orden social, manifestaciones de orden electoral, en la que los ciudadanos expresen la democracia en las formas que la propia Constitución lo está proveyendo. Y por otra parte, y finalmente diría, coincido con el senador César Camacho, considero que hay las condiciones en los grupos parlamentarios para poder priorizar el tema de la seguridad. También coincido con el senador Roberto Gil de que hay las coincidencias en lo fundamental para poder no precipitar una reforma para poder atender la necesidad mediática y social, sino atender de fondo y de raíz, sin prisas, la realidad nacional que nos están reclamando los mexicanos. Y en ese sentido, la reforma que presenta su servidor está atendiendo o pretende atender esas causales de origen y también en base, insisto, a una experiencia de éxito y no a teorías y no a buenas intenciones. Es un caso que debemos de aprovechar, que ya funcionó en este país y que afortunadamente está acreditado a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Ramos Hernández. Tiene uso de la palabra el licenciado Humberto Castillejos, consejero jurídico. ¿De dónde usted gusta? Muy buenas tardes, señor presidente del Senado de la República, señores diputados, señores senadores.
Agradezco la invitación del Senado de la República para participar como consejero jurídico del Gobierno de la República, en el entendido de que el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorpora al presidente de la República en el proceso legislativo. Es al Ejecutivo al que le corresponde, en última instancia, hacer observaciones a lo aprobado por el Congreso de la Unión en una mitad, y detonaría la obligación de que fuese analizada nuevamente la legislación aprobada, y por ello agradecemos mucho que se tome en cuenta la opinión del Poder Ejecutivo Federal, porque creo que en una democracia, señores senadores, señores diputados, la comunicación, la conciliación, la plática constante entre los poderes es lo que permite la construcción de los consensos en los términos que establece la propia Constitución y en la participación que tiene el Legislativo y el Ejecutivo en términos del artículo 72 en la creación de las leyes. En primer término, quiero señalar el reconocimiento del presidente de la República al Congreso de la Unión por iniciar esta discusión en un tema que me parece fundamental para el país, que es el regular una función constitucional conferida al presidente de la República desde la Constitución del 5 de febrero de 1917. En el artículo 89, fracción sexta original de la Constitución del 17, se establecía como facultad exclusiva del presidente de la República de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad interior del país. Desde 1917 no ha existido una regulación legislativa secundaria a esta función constitucional que se otorga al presidente de la República. Y esto ha derivado en que la intervención de las Fuerzas Armadas ha estado sustentada en distintos criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el que se generó a partir de la acción de inconstitucionalidad 1/96, en la cual se estableció que las Fuerzas Armadas podían auxiliar a las autoridades civiles en la función de seguridad pública y que el presidente de la República podía disponer de las Fuerzas Armadas para evitar caer en los supuestos a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto ha generado que existan algunos criterios adicionales en otros asuntos, ya sea en materia de juicio de amparo o en materia de acción de inconstitucionalidad, para solventar la participación de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista constitucional en las funciones de seguridad pública y en las funciones de seguridad interior. Debemos referir que el concepto de seguridad nacional se incorporó a nivel constitucional hasta el 5 de abril de 2004 y fue el 31 de enero de 2005 cuando se regló la facultad constitucional de las distintas autoridades que intervienen en la seguridad nacional, pero se olvidó en aquel entonces regular lo relativo a la seguridad interior. Por ello es fundamental hoy que las instituciones democráticas del Estado puedan construir el andamiaje constitucional para el ejercicio de la seguridad interior. Quiero retomar lo que dijo el senador Roberto Gil. En una democracia, las autoridades actúan con base en la ley y para poder actuar en forma reglada, lo mejor es tener las reglas claras, las reglas precisas y las reglas concisas para el ejercicio de esta función constitucional. Y por ello aplaudo que existan estas tres iniciativas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, para regular la función de seguridad interior. Del análisis de estas iniciativas, que mañana se incorporará una nueva iniciativa del senador Barbosa, pero que, escuchando al senador, creo que puedo hacer esta afirmación. De estas 4 iniciativas, una que se presentará hasta el día de mañana, se pueden advertir ciertas coincidencias. Parece que existe una gran coincidencia en cuáles son los supuestos de afectación a la seguridad interior.
Parece que también existe una gran coincidencia en cuáles son los procedimientos para la declaratoria de afectación a la seguridad interior. También parecería que hay coincidencia en la regulación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de esta función de seguridad interior y en la coordinación con los estados y los municipios para intervenir en esta función que constitucionalmente es originaria del Ejecutivo Federal en términos del artículo 89, fracción sexta, con relación al artículo 119 de la Constitución. Creo que en el análisis que se hagan de estas distintas iniciativas debemos de iniciar por lo conceptual, por poder definir las diferencias que existen entre los 4 supuestos de seguridad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los diversos artículos que establece la Constitución, se puede advertir que la Constitución habla de la seguridad personal como un derecho humano, a que se refieren los artículos 10 y 25 de la Constitución, de la seguridad nacional, que es referida en 8 artículos constitucionales, de la seguridad pública, que es reglada en 9 artículos constitucionales, y de la seguridad interior, que solo es mencionada en el artículo 89, fracción sexta, original de 1917. Esto nos permitirá poder regular la actuación no solo de las Fuerzas Armadas, sino de todas las instancias públicas del país, tanto en seguridad pública como en seguridad nacional, como en seguridad interior. Parecería, y coincido con lo que señalan las iniciativas del senador Roberto Gil y del senador César Camacho, la seguridad interior parece ser una especie del género de la seguridad nacional en los términos que está establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esta lógica son leyes que se complementan y que podrán reglar, insisto, no solo la función de las Fuerzas Armadas, sino la función de instituciones civiles, como en el caso de trastornos que puedan generarse por epidemias, por pandemias o por cualquier otro tema de salud. Cuando hace algunos años se dio el tema de una epidemia de ébola en el mundo, se tomaron decisiones por parte del Ejecutivo que estaban inmersas en la lógica de la seguridad interior y se emitió un acuerdo con base en las facultades del Consejo Nacional de Salubridad. Eso es seguridad interior. Y eso, cuando hicimos el acuerdo, no estaba arreglado con claridad en una ley y tuvimos que interpretar la Constitución sin ley para poder adoptar las medidas preventivas, que gracias a Dios no se usaron, para regular la actuación del Estado en esta función. Por ello, quiero nuevamente señalar la importancia de poder tener una participación constructiva para llegar a una ley de seguridad interior que, como dice el senador Roberto Gil, rompa el incentivo de que los municipios y los estados no inviertan en seguridad pública, que regrese a las Fuerzas Armadas a su función primordial